Bueno, leamos 2 Corintios capítulo 5. Vamos a comenzar nomás. 2 Corintios entonces capítulo 5. Vamos a leer 3 versículos. Estamos estudiando la serie sobre la cruz de Cristo, que es lo que viene a nuestra mente cuando miramos la cruz. ¿Qué es lo que pensamos cuando leemos la Escritura y se menciona la cruz? ¿Qué viene a nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Qué reflexionamos? ¿Qué imagen recibimos cuando miramos la cruz? Y en nuestro estudio hemos visto que la cruz primero es expiación sustitutoria, ¿se acuerdan? Cristo tomando mi lugar en la cruz, entonces la cruz es un lugar de reemplazo. Cristo tomó mi lugar en la cruz. Él fue a la cruz en mi lugar, en mi reemplazo. Número 2, la cruz muestra, revela, manifiesta, expone claramente el carácter de Dios. Número 3, la cruz también es victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre los principados y potestades. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver una conclusión, y he llamado este mensaje experiencia, causa y efecto. 2 Corintios capítulo 5 entonces, 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Padre, oramos esta mañana. Gracias por lo que hemos oído. Oramos, Señor, para que al abrir tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que nos saques de nuestras tinieblas, de nuestra ignorancia, que hables a nuestro corazón profundamente, porque necesitamos oír tu voz. Somos seres caídos, somos pecadores, nuestra inclinación natural es a la maldad, al pecado, a la rebelión. Nuestra inclinación natural, Señor, es a fallarte. Por eso pedimos, Señor, que nos des tu palabra, no para acumular conocimiento, no para tener más conocimiento que la semana pasada, sino para ser iluminado por ella. Y esas áreas en nuestra vida que permanecen en tinieblas sean alumbradas para producir en nosotros lo que tú anhelas, formar el carácter de Cristo. Eso es lo que buscamos, que Cristo sea formado en nosotros. Bendice este tiempo, danos concentración, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El verso 14, Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿De verdad, Fran? La Biblia ampliada lo traduce de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos controla y nos urge e impele. Esa es otra traducción de la frase constriñe, del verbo constreñir. Otra versión, William Barclay, lo traduce porque el amor de Cristo es el que nos controla. Es otra forma para traducir el verbo constreñir. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice porque el amor de Cristo también lo traduce, nos controla. La NEF nos dice que el amor de Cristo no nos deja opción. Esta me gusta más, la versión Mundo Hispano.
Dice, porque el ejemplo del amor de Cristo domina nuestras acciones y no nos deja otra opción que servir a Dios y a otros. Me gusta esa versión. Finalmente, Kenneth West lo traduce de esta manera. Porque el amor que Cristo tiene por mí, el amor que Cristo tiene por mí me presiona por todos lados, reteniéndome a un extremo y prohibiéndome considerar cualquier otro, envolviéndome en ternura, dándome un motivo impulsor. Me gustó esa versión. La muerte de Jesucristo en la cruz, hermanos, es el centro y la piedra angular de la fe cristiana. Sin cruz no hay cristianismo. Como religión hablo. Es la piedra fundamental. Para Pablo la cruz era el motor generador de todas sus acciones. Para Pablo la cruz era la razón de su ministerio apostólico. La cruz era la razón de su existencia. La cruz era lo que motivaba a Pablo a hacer todo lo que él llegó a hacer. Y Pablo va a tocar este tema acá, en esta segunda carta a la iglesia que está en Corinto. Pablo va a hablar de la cruz. Pablo les va a hablar lo que la cruz debe producir en la vida de cada cristiano, no solamente de él. Así que el verso 14, como lo hemos ya visto, en nuestra Reina Valera, y correctamente traducida del original griego, comienza con un porqué. El porqué es la conjunción griega gar, que en español se traduce por qué, que es un término explicativo. Hermanos, cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, cuando nosotros vamos al texto, siempre que nos encontremos con el término explicativo, ¿por qué?, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que Pablo quiere explicar? Cuando él usa el por qué, él quiere decirnos, él quiere explicarnos. Él ha venido diciendo cosas arriba, ¿cierto? Desde comenzar el capítulo 5, él ha venido hablando de cosas, y ahora en el verso 14 dice ¿por qué? Es decir, él va a explicar. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? ¿Qué es lo que Pablo nos va a explicar en el verso 14? Perdonen mi garganta, estoy saliendo de mucha congestión esta semana. ¿Qué es lo que Pablo va a explicar? Bueno, él va a explicar dos cosas. Lo primero es que Pablo ha sido constantemente atacado por sus enemigos. Si había alguien que tenía enemigos en ese tiempo era Pablo. Pablo tenía enemigos, los judaizantes lo perseguían. A donde él iba, lo perseguían los judaizantes, desacreditando su ministerio. Uno de los ataques más fuertes que recibió Pablo es que Pablo predicaba el evangelio por motivos egoístas. Que Pablo predicaba el evangelio para beneficio propio. Que Pablo promovía ese evangelio para exaltarse o autoexaltarse. Esa es una de las razones. Pero lo otro, comenzando el capítulo 5, Pablo comienza diciendo que cuando nuestro cuerpo, y él usa el ejemplo de un tabernáculo, él dice cuando este tabernáculo terrenal sea deshecho, o sea, él está hablando de la muerte. ¿Cuántos saben que si el Señor Jesús no llega antes, todos vamos a morir? ¿Sí o no? Claro. Algunos un poco más, algunos un poco menos,
algunos ya se fueron. Pero si el Señor Jesús no llega, no viene luego, si no es pronto su segunda venida, entonces todos vamos a morir, a experimentar la muerte. Y Pablo está hablando de eso. Este tabernáculo terrenal en algún momento puede ser deshecho, pero dice, tenemos un tabernáculo celestial, no hecho de manos, que es eterno. Entonces Pablo está hablando de que va a enfrentar la eternidad. Hermanos, qué importante que nosotros sepamos que vamos a enfrentar la eternidad. Un día nos vamos a parar delante de Dios, un día nos vamos a parar. Cada uno de nosotros, cada ser humano, va a enfrentar un juicio. Cada persona que ha nacido en este mundo, cada persona que ha nacido de mujer, enfrentará un juicio. Estará en uno de los dos juicios finales. La Biblia nos habla del juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco es un juicio al que van todos los que no creyeron en Jesús. ¿Cuál será el resultado? Serán hallados culpables y serán lanzados a su destino eterno, castigo eterno, por los siglos de los siglos. Ese es un juicio. El que va ahí jamás saldrá como inocente. El otro juicio es para los creyentes. Se llama Tribunal de Cristo. ¿Qué será juzgado ahí? ¿Pecados? No. Porque mis pecados ya fueron juzgados en la cruz. Gloria a Dios por eso, ¿no? Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15, anulando el acta de los decretos. Verso 13 dice, perdonando todos nuestros pecados. Y luego, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio, clavándola en la cruz, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos de la cruz. Amén. Amén. Entonces todos iremos a un tribunal, y Pablo dice, que cada uno de nosotros se enfrentará a la eternidad, cada uno de nosotros la enfrentará. Entonces él viene explicando todo esto y llega finalmente al verso 14, donde él dice, ¿por qué? Ungar, explicación. Una de las cosas que él ha dicho está en el verso 9. Pablo va a explicar, va a demostrar que su evangelio primero no es para agradarse a sí mismo. Y va a demostrarlo por 4 afirmaciones. Que la motivación de su evangelio no es una motivación egoísta, personal. Que él no sacaba provecho del evangelio, que su motivación era alta para vivir para el evangelio. En el verso 9, si me acompañan, Pablo dice, por tanto, puesto que este tabernáculo terrenal en algún momento será eliminado, destruido, y vamos a pasar a la eternidad, y vamos a enfrentar a Dios, por tanto, y él usa la primera palabra, procuramos. Procuramos. Esa palabra procuramos es una palabra compuesta, philo, que es amor, y la palabra timou, meta. Procuramos literalmente quiere decir algo que se anhela, pero no es un deseo vago, no es un deseo superficial, no es un deseo liviano, es un deseo vehemente. Filo es pasión y timo es honor. La palabra literalmente significa anhelar vehementemente, desear ardientemente, procurar con diligencia que algo suceda. La palabra que usa Pablo aquí es la palabra que nos habla de esforzarse de tal manera para conseguir algo que deseo. ¿Y qué es lo que desea Pablo?
conseguir el más alto honor, hacer todo lo posible en el juego para ganar. Y esta palabra era usada en los Juegos Olímpicos, en donde las personas o los atletas que participaban no entraban negligentemente, no entraban a lo que fuera. Ellos entraban con amor al honor. Ellos querían ganar. El significado literal de esta palabra es amar el honor, ser ambicioso en el buen sentido de la palabra. La palabra quiere decir, hacer cualquier cosa con pasión. Hacer de cualquier cosa, escuche esto, hacer de cualquier cosa que yo haga un tema de honor. Pablo dice, procuramos que todo lo que viene a mi mano para hacer, lo hago para lograr el más alto honor. ¿El honor de quién? ¿El honor de quién? ¿Pablo? ¿Del apóstol Pablo? ¿De Héctor Fuenzalida? ¿De Benjamín Nova? ¿El honor de quién? Que todo lo que yo haga, lo haga con un anhelo vehemente de darle toda la gloria a Dios. Puesto que voy a enfrentar la eternidad, voy a ir a un juicio, entonces quiero hacer todo lo que llegue a mi mano de tal manera que lo haga buscando el más alto honor y que mi Dios sea glorificado. Si voy a poner las sillas en la iglesia, voy a hacerlo con pasión. Amén. Con ese deseo vehemente de que todo lo que haga sea para glorificar a Dios. Hermanos, Pablo está hablando de la eternidad. Pablo está hablando de cosas que van más allá del tiempo-espacio. Pablo está hablando de que un día enfrentaremos a Dios. Por lo tanto, dice Pablo, procuramos. Tenemos un compromiso con el honor. ¿El honor de quién? No tuyo, no mío, de Dios. Por eso Pablo dice, procuramos también ausentes o presentes. Eso está hablando si estoy aquí en la tierra, si sigo en la tierra, presente, o si estoy en el cielo, también quiero serle, ¿qué dice Pablo? Agradable. La palabra agradable quiere decir tener un buen nombre. Mostrar lealtad profunda. La palabra que Pablo usa acá es mostrar lealtad profunda a aquel que dio su vida por mí. No es un juego, no es soy canuto, soy evangélico. Vamos a ver, nos vemos el domingo en la iglesia, vamos a ver si Dios quiere. ¡Dios quiere! Me aburre esa gente. Hablé con alguien, le dije, vas a venir, no está, así que puedo hablar de él. ¿Va a ir a la iglesia? Voy a ver si Dios quiere. ¡Dios quiere, hombre! Serle agradable, mostrar lealtad profunda, mostrar la más grande lealtad a aquel que dio su vida por mí, que se hizo hombre, se humanó, dejó la gloria.
Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue abandonado en la cruz. El Padre lo abandonó. El Padre lo despreció. Para él, para el Padre, él fue abominablemente asqueroso y repulsivo. Serle agradable, eso procuramos. Ahora, ¿por qué queremos serle agradable? ¿Para que Dios me ame? Él ya me ama. Él ya me ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Amén. Cuando yo quiero serle agradable, no es para que Él me ame más. No le estoy dando razones para que me ame. Nunca podré darle razones a Dios para que me ame. ¿Lo sabían? No sigas intentándolo. Él ya te ama. Nada de lo que yo pueda hacer va a ser una razón para que Él me ame o me acepte. Así que el amor verdadero, escuche esto, si quiere lo escribe, lo voy a repetir una sola vez. El amor verdadero no demanda cambios, el amor verdadero genera cambios. ¿Lo notan? Yo sé que ustedes son buenos escritores. La segunda razón que Pablo da por qué él predica el Evangelio, por qué él vive el Evangelio, sabiendo que él va a enfrentar la eternidad. La segunda razón está en el verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. Esta es la segunda. Comparecer. El verbo comparecer, fanero tenai, tiene la idea de presentarse ante un tribunal. Es necesario que todos comparezcamos, y este es el tribunal de Cristo. Todos los creyentes un día se pararán delante de Dios en ese tribunal. Y como dije, el tema de ese tribunal no son los pecados, el tema de ese tribunal son las obras. Lo que el creyente hizo con su salvación. Tanto los actos como las motivaciones de esos actos será el tenor del juicio. Así que debemos vivir entendiendo, estando atentos de qué es lo que hemos hecho con nuestra salvación. Cómo hemos hecho uso de la salvación que el Señor nos dio. Eso es lo que será juzgado. ¿Qué es lo que hiciste con tu salvación? ¿Buscaste la gloria de Dios o no buscaste la gloria de Dios? ¿Buscaste ser agradable o no? Hay un juicio. Seguramente es posible que haya muchos creyentes que han sido salvos, que han nacido de nuevo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida y estén desperdiciando su salvación. Fuiste salvo, el Señor te salvó, te lavó con su sangre, te justificó, te regeneró, te reconcilió, te santificó, te vivificó, escribió tu nombre en el libro de la vida y tú estés como nada. Dios no te salvó para ser un florero en la iglesia. Amén. Es el tiempo de ponerse los cascos. ¿Por qué no se ve?
el pastor no queda sin voz en este momento. Hermanos, hay un tribunal y es mi deber decirte que el Señor no te salvó para ser un florero en la iglesia. Dios te llamó para ocupar tu lugar en la iglesia. Es que yo no sé qué hacer. Bueno, pregunta, busca. Esta semana hablé con una familia y les dije, los motivé, los desafié. Busca tu lugar en la iglesia, busca tu lugar. Ay, que yo no sé qué hacer. Soy tan inútil que no sé qué hacer. ¿Cómo no vas a saber qué hacer? En una iglesia que hay tanta necesidad, hay tanto que hacer, tantas personas que llamar, tantas visitas. Ayudar a Roberto y a la Fran ahí en audiovisual, a Sony en el audiovisual, a Marisol, los grupos caseros. ¿Es una bendición tener grupos caseros en tu casa? En tercer lugar, verso 11, Pablo menciona el temor del Señor. Fobón es temor, tou, courió, temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? El temor del Señor es la profunda reverencia y respeto y honra que el mismo Señor produce en nosotros y que nos lleva a servirlo. El temor de Dios no es miedo al Señor, es reverencia. Su presencia, su amor, su carácter, su naturaleza nos infunde temor reverente, respeto. No se trata de un miedo cerval, es decir, de un miedo muy grande o excesivo, sino de respeto. Le temo al Señor, lo respeto. Y porque lo respeto, quiero vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho, de cómo yo debo vivir. Y no como a mí me antoja, no como yo quiero, no como a mí me gustaría ser. Soy cristiano, pero cristiano a mi manera. ¿Han oído eso? ¿Y cuál es tu manera? Soy cristiano a mi manera. Voy a la iglesia cuando quiero, cuando tengo ganas, si no llueve, si no hace frío. Si el pastor no predica muy largo, me gusta ir a la iglesia. Así que Pablo, contestando y hablando sobre la eternidad, él dice que su servicio, primero, es un profundo deseo de honrarlo, de serle agradable. Segundo, que todo lo que Pablo hace como apóstol de Jesucristo, las caminatas, predicar el evangelio, plantar iglesias, evangelizar a la gente, escribir epístolas, animar a la gente, orar, todo lo que él hace, lo hace porque sabe que un día enfrentará a Dios en el tribunal de Cristo. ¿Quién sabe que hay un libro de memorias? Malaquías 3:16, hay un libro de memoria en donde está registrado todo lo que hacemos para Dios y para su gloria. Está ahí. Y ese día, al tribunal de Cristo, ese libro se abrirá. En ese día el Señor abrirá ese libro. Vamos a ver el libro de memoria de la hermana Edith. A la hermana Edith recibía a su gente, a los hermanos en su casa, en el grupo casero, y hacía roscas para el pastor. Un premio, un galardón. Doble galardón por las roscas ricas que hacía la hermana Edith. Hermano, Pablo dice que lo segundo es que hay un tribunal y todo lo que hago con mi salvación tiene consecuencias. Amén. Amén. Y tercero, puesto que todas las acciones tienen consecuencias, Pablo quiere vivir una vida reverente. Entonces, hablando de eso, es que Pablo llega al verso 14.
Entonces dice, ¿por qué? Entonces Pablo va a abrir su corazón y va a revelar el cuarto punto. No es solamente procurar ser agradable, no es solamente que hay un tribunal, no solamente que debemos vivir en el temor de Dios, sino que hay un cuarto elemento, que es el motor indiscutible de todas las acciones del apóstol. Este debe ser el motor generador de todas nuestras acciones. Este debe ser la base fundamental sobre la cual nosotros nos movemos y actuamos. ¿Cuál es esa? Pablo usa 6 palabras. El amor de Cristo nos constriñe. Además de serle agradable, además de que hay un tribunal, además de hacer todas las cosas porque le temo a Dios, sino que además la más grande es el amor de Cristo. Por supuesto, Pablo usa la palabra ágape. Ágape. La palabra amor es la palabra ágape, que es el amor de la decisión. El amor ágape es el amor de servir con humildad. Es el tipo más elevado de amor, es el tipo más noble, es el amor de la devoción, es el amor de la voluntad intencional, es el amor de la elección consciente. Eso es amor ágape. Cuando Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿qué palabra usan? Ágape. Señor, ayúdanos a amar a nuestras esposas con ese amor. Pablo dice que esa clase de amor, el amor ágape, ¿se están dando codazos ahí? No a la violencia. Ok, seguimos. Pablo dice que ese tipo de amor, el amor ágape. ¿El amor con qué? Dios me ha amado a mí. Yo he sido objeto del amor divino. Cuando no lo merecía, cuando no lo buscaba, cuando no tenía ni idea de Dios, Él me amó con el más perfecto de los amores. Cuando yo estaba perdido, Él salió a mi encuentro sin que yo lo buscara. Señor, yo no te busqué, tú me buscaste. Gracias, Señor. Señor, yo no quería nada con el Evangelio, nada con Cristo, nada con la Biblia. Yo iba a hacer mi propia vida. Yo quería ser el arquitecto de mi propia vida. Pero gracias, Señor, que tú saliste a mi encuentro. Me buscaste como un sabueso. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a Dios por eso. Por eso Pablo dice que nos constriñe. Es el verbo sune chei, presente, indicativo, activo. Cuando un verbo en el griego está en el tiempo presente, modo indicativo y voz activa, quiere decir que es una acción constante. En otras palabras, el amor de Cristo nos está constantemente constriñendo. No es que una vez, hoy, ahora mismo, el amor de Cristo nos constriñe. Es un verbo compuesto de sun, que quiere decir con o juntamente, y el verbo hecho, que quiere decir tener o mantener. Por lo tanto, este verbo quiere decir sostener juntamente, mantener firmemente. Literalmente significa mantener juntos, como una unidad, como sostener. Significa estar retenido o atrapado, controlado, constreñido, impulsado. El amor de Cristo produce eso en nosotros, ¿o no? ¿No lo produce en ti? Como dijo Pastor Orlando, ¿cuánto quería levantarse hoy en la mañana? O sea, ¿cuánto no quería levantarse hoy en la mañana?
Papá no va a ir a la iglesia, me dijo mi hijo. ¿Verdad que tengo que predicar? El verbo quiere decir estar cercado. ¿Tú crees que te va a arrancar del amor de Dios? ¿Se acuerdan de esa canción que dice, el amor de Dios es maravilloso, tan alto, no puedo ir arriba de él, tan bajo, tan ancho, no puedo salir? Inténtalo. Inténtalo. La palabra quiere decir estar puesto en estrecho. La imagen es de un hombre que está presionado por ambos lados y tiene que pasar por un pasillo estrecho. No puede moverse ni para allá ni para acá porque es tan estrecho que solamente puede moverse en una sola dirección. La palabra quiere decir estar encerrado en una sola línea y propósito. Así que la palabra quiere decir mantener unido, segundo es encerrar y tercero es dominar, ser gobernado. Esto es lo que hace el amor de Cristo en la vida de cada creyente. Eso es lo que significa el verbo constreñir. Qué bueno es eso. ¿Sí o no? Que el amor de Cristo no te va a dejar escapar. Como un perro de casa, como dice el Salmo 23. Me encanta. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán, literalmente, me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová. ¿Puedes mirar para atrás? ¿Puedes mirar para atrás? El amor de Dios te persigue. El amor de Dios te persigue. Es ese amor, ágape, fue lo que mantuvo a Cristo en la cruz. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo. Fue su amor lo que lo mantuvo en la cruz. Por lo tanto, es ese amor que mantuvo a Pablo en su tarea. Fue ese amor abnegado que impactó a Pablo. Le impidió que buscara un atajo, caminos cortos, o que él dejara abandonado el llamado que Dios le hizo. El amor de Cristo nos constriñe. Pablo entonces nos va a decir que ese amor es tan influyente en su vida que ese amor es tan poderosamente influyente en su vida que no tuvo otra opción que rendirse a ese amor y no luchar más contra ese amor. Recuerden que Pablo persiguió la iglesia. Recuerden que Pablo asoló la iglesia. Recuerden que Pablo lanzaba amenazas contra la iglesia. Y cuando se encontró camino a Damasco, la pregunta que él oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Pero quién estaba persiguiendo Pablo o Saulo? Era la iglesia. Eran los hermanos. Pero hermanos, quien toca a la iglesia toca a Dios. Quien te toca a ti toca a Dios. Quien te ataca a ti ataca a Dios. Porque tú le perteneces, eres suyo, eres su propiedad. Él te
compró con preciosa sangre. Él pagó por ti. Es de Él. Y todo lo que te pase a ti le pasa a Él. Y quien te ataca a ti te ataca a Él. Pablo está impactado. Pablo está completamente impactado por el amor de Dios. Hermano, ¿cuántas veces al día pensamos en el amor de Dios? ¿Cuántas veces pensamos en cómo Él me amó o lo damos por hecho? ¿O somos tan superficiales con estas cosas que el Señor ha hecho por nosotros? Es un amor que no se cansa. Es un amor que no se rinde, no claudica. Por eso Pablo dice luego que el amor de Cristo nos constriñe. Y luego dice pensando esto. Crinantas, de crino, de juicio. Este verbo está en el aoristo, participio activo. Aoristo es un tiempo pasado, es un pretérito. Entonces Pablo en algún momento de su vida entendió. ¿Qué entendió? La palabra pensando en esto literalmente quiere decir hacer un juicio, una reflexión, para llegar a una conclusión, llegar a una sentencia, una deducción concluyente. Y Pablo ha llegado a una conclusión, siendo asombrado. Sus ojos, su vida, todo su ser ha sido impactado por el amor perfecto, el amor ágape, y eso lo ha llevado a él a una conclusión. ¿Cuál será esa conclusión? Pablo había concluido de una manera honda y profunda la realidad del amor de Cristo y su identificación con Cristo en su muerte, en su resurrección y ascensión. La conclusión de Pablo era su confianza en que, puesto que Cristo murió por todos, por tanto, todos murieron. Esa es la conclusión. Pablo dice, esta es mi conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo está diciendo, ¿no?, que está pensando en la cruz, porque para Pablo la cruz es la fuente. Para Pablo la cruz es el motor de todas sus acciones. La cruz, lo que ocurrió ahí en la cruz. Entonces él concluye que algo ocurrió en la cruz, y es que alguien murió, y cuando murió por todos. Ahora, permítame explicarle lo siguiente. Cuando Pablo dice, murió por todos, tenemos dos opciones. La primera es, lo que Pablo está hablando acá es que cuando Cristo muere en la cruz, Él muere por toda la raza humana. Esa es una opción. ¿Ok? Cristo fue a la cruz y murió por toda la raza humana. Adán, Caín, Hitler, murió por Hitler, por Atila, el uno, por Calígula, por Trajano, murió por Sor Teresa de Calcuta, murió por Juan Pablo II, murió por todos. La otra opción es que cuando Cristo murió por los escogidos. Murió por ese grupo que Él estaba determinado a salvar. Tenemos esas dos opciones. Ahora,
si aceptamos la primera, que Cristo murió por todos, estamos hablando de universalismo, que la muerte de Cristo, su obra en la cruz, es para todos. Fue tan amplia la oferta que Cristo vino a morir por toda la raza humana, en donde no hay ninguna seguridad de salvación, sino lo único que hay es una gran opción de salvación. ¿Me siguen? Pero no hay ninguna garantía. El precio está pagado, pero no hay ninguna seguridad. Lo otro es que si Él vino a morir por los escogidos, Él vino a morir precisamente por ellos que desde antes de la fundación del mundo había escogido como suyos. Y no solamente Él proveyó con su muerte su salvación, sino que la aseguró. Algunos dicen, y usan este verso para decir, bueno, murió por todo, lo dice la Biblia. El tema es que si seguimos esa línea se complica en el verso 15. Pero permítame mostrarles los dos verbos. Uno murió. Apetanen es el verbo morir. Apetanen. Y luego dice, por todos, o sea, por uno murió, entonces todos murieron. Y es el verbo apetanón. Si se fijan, es el mismo verbo, es el 599, solo que son personas diferentes. En el primer verbo, uno murió, es el aoristo indicativo activo. Aoristo, tiempo pasado, un hecho, él murió. El modo indicativo nos enseña que fue una acción real y la voz activa indica que él murió. Y esa es la tercera persona singular. La tercera persona singular es yo, tú. Muy bien. Él murió. El segundo verbo es todos murieron. Apetanón. También es un aoristo, también es indicativo, también es activo, pero es la tercera persona del plural. Nosotros, vosotros, ellos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Él murió, los suyos, sus escogidos, también murieron. Es decir, Cristo murió por todos los que murieron cuando Él murió. La muerte de Cristo es la muerte de cada uno de nosotros. Porque la paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros merecía la muerte. Pero Él tomó mi lugar en la cruz, fue a la cruz, recibió la maldición del Padre y cuando Él murió, yo morí. ¿Sí o no? Sí, yo morí. Es un hecho aoristo, indicativo activo. No es una posibilidad, es un hecho. Cuando Cristo murió en la cruz, tú moriste con Él. Porque fuiste incluido en Él. Fuiste puesto en Él. Y no solamente eso, sino que fuiste plantado en Él, sepultado en Él, muerto en Él y resucitado con Él. ¡Qué tremenda doctrina! Así que cuando Cristo murió por todos los que murieron, Cristo murió por todos los que murieron cuando Él murió. La muerte de Cristo es la muerte de su pueblo, de los suyos, de sus escogidos. De aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, y su muerte es una muerte restrictiva para los que escogió. Verso 15, y con esto vamos a terminar. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo dice en el verso 14 que Él murió
y murieron con él todos los que habían sido escogidos para salvación. Y luego el verso 15 dice, y todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Si el Señor hubiera muerto por todos, si la muerte del Señor hubiera sido universal, entonces dice que aquellos por los que murió viven. Y no solamente viven, sino que vivan para aquel que murió resucitó por ellos. Cosa que es imposible para aquellos no escogidos. ¿Me siguen? Porque ningún no escogido tiene vida espiritual. Ningún no escogido vive para servir a Dios. ¿O tú conoces a un pagano que sirve a Dios fielmente? Se sirve a sí mismo. Entonces eso demuestra que el verso 14, cuando dice que si uno murió por todos, ese todos no es todos, sino que ese todo es todos los que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Así que Pablo sigue con su reflexión y nos dice en el verso 15, puesto que por todos murió para propósito. ¿Cuál fue el propósito de su muerte? ¿Cuál fue el propósito para morir por los escogidos? Para los que viven. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Hemos muerto o estamos vivos? ¿Estamos muertos o estamos vivos? Pablo dice que en Cristo hemos muerto, pero no dice que estamos vivos. ¿No es una contradicción, pastor? No. Porque al mismo tiempo, la muerte del creyente no es incoherente con el hecho de que están vivos, pues ellos murieron en un sentido y viven en otro. Murieron por la paga del pecado en Cristo, pero viven porque han sido incluidos en Cristo y han sido incluidos en su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con él. Amén. ¿Tengo vida? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Tengo vida nueva? Amén. Tengo vida nueva. Estoy vivo. No estoy muerto. Estoy vivo espiritualmente hablando. Y saben, aquellos hermanos que se han ido antes que nosotros y entraron a la eternidad, están más vivos que nosotros. Yo pensé que mi tía Clotilde ya nada. Está más viva que tú. Está más activa que tú. Amén. Amén. ¿Es así? Pablo dice entonces que el propósito, recuerde que Pablo nos ha dicho que él tiene en mente el deseo de serle agradable y eso lo procura con vehemencia. Pero no solamente eso, hay un tribunal al que Pablo va a ir. No solamente eso, sino que él le sirve por temor reverente. Y no solamente eso, sino que el amor lo constriñe, lo aprieta. No lo deja. El amor que lo cautivó, el amor que pagó por él en el Calvario, no lo deja. Aun cuando él haya querido dejarlo, aun cuando nosotros hayamos querido dejarlo alguna vez, hayamos dicho, yo no quiero más de Dios, no quiero escuchar de Dios, quiero irme de la iglesia, quiero colgar mi Biblia y nunca más leerla. El Señor te va a perseguir hasta el fin. Ese amor lo constriñe y luego dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si realmente hemos apreciado su amor al morir por nosotros y hemos confiado en sus méritos y en su muerte efectiva, entonces nos veremos constreñidos a una sola cosa.
¿Por qué te dejó acá el Señor y no te llevó al cielo? ¿Por qué estamos aquí todavía y no nos ha llevado al cielo? La respuesta es una: vivir para Él. Amén. Vive para Él. Vive para Él. Servicio. Sirve al Señor. Sirve al Señor en esta iglesia. Usa tus dones y talentos en esta iglesia. Basta de quejas y lamentos. Sirve al Señor lo mejor que puedas. Yo no sé nada. Averigua, busca tu don, busca tu talento. Yo no sé cantar, yo tampoco, por eso no canto. Yo predico. Busca tu don, busca tu talento, porque para eso fuiste salvo. El amor de Cristo nos debe constreñir a tal punto que no esté quieto, que no sea indolente, que no sea pasivo, que no sea indulgente conmigo mismo. Que entender que cuando Él fue a la cruz, no bajó de la cruz, no dejó de cumplir su tarea por mí. Como dice Isaías 53, cuando vea el fruto de la aflicción de su alma, verá linaje. Cristo en la cruz miró allá arriba, adelante, en la cruz. Josué Pérez, vale toda la pena. Patricio Toro, vale toda la pena. Verá el fruto de la aflicción de su alma, verá linaje. Vale toda la pena. Sirva al Señor. Padre, esta mañana te alabamos. Esta mañana te bendecimos, te honramos, te damos gloria. Señor, perdónanos porque hemos pecado. Hemos vivido vidas indolentes, vidas demasiado relajadas. Necesitamos que el amor de Cristo nos constriña esta mañana. Danos una iluminación de tu amor, Señor. Sácanos de nuestra pasividad. Sácanos de nuestra indolencia. Sácanos de nuestras justificaciones baratas. No tengo tiempo. Trabajo mucho. Necesito tiempo para descansar. No sé qué hacer. No sé mis dones. No conozco mis dones, mi talento. A nadie le importa. Basta de justificaciones. La cruz demanda que vivamos para Él con pasión vehemente. Pido que hables con cada uno de nosotros esta mañana. Lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.